Oigan, ¿alguien alguna vez les ha dicho a ustedes, no, hombre, es que tienes un ego? No, hombre, es que es súper egocentrista. Entonces uno se queda pensando, ¿qué será? ¿Que como que estoy llena de mí misma? ¿Es una flor? ¿Es un insulto? Bueno, pues Adelaida Harrison, aparte tiene nombre como de actriz. Exacto, exacto. Adelaide Harrison. Adelaida Harrison es autora, conferencista, capacitadora, cofundadora de Enneagram Coaching Center, que es la primera escuela de Enneagrama en Latinoamérica. Obviamente hablamos de Enneagrama algún día, ¿no? Sí. Es creadora de Intégrate Mujer, un programa de acción social para el empoderamiento de las mujeres, maestra en neurociencias, autora del libro Transforma tu vida con el Enneagrama, lo que crees te crea. Pero hoy, antes de hablar de enneagramas, vamos a hablar de lo que es el ego. Así es. Es que al final del día, Es que para siento mí, que nadie sabe qué es, ¿ya sabes? exacto, es lo que todo mundo conoce, sabes que existe, te dicen eres un Sí. egocéntrico y no tienes Sí. idea si te están diciendo una flor o te están mentando, Sí, recordando a tu mamá. sí. Y la verdad es que a mí me sacaba mucho de onda los términos y la terminología que usaban todos los maestros, ¿no? Una de esas es el ego. Para mí ego y personalidad es lo mismo. Entonces, bueno, si hay estructuras, o lo definieron porque también me gusta la ciencia, el ego es la configuración mental a través de la cual una persona se percibe, regula y adapta al mundo. O sea, es la definición. El ego es, a ver, barajámela más despacio. El ego es Tu configuración mental, es tu manera de pensar. la forma en que piensas. Sientes, actúas, reaccionas, trabajas, te enamoras, vives, tomas decisiones. Todo en tu vida está regido por el ego si no sabes que existe y no sabes cómo manejarlo. Pero entonces el ego es Es tu tu personalidad. manera de pensar. Exacto. Personalidad de Diego para mí es exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿por qué, Adelaida, cuando hablamos del ego, lo hablamos de forma negativa? Porque no sabemos qué es y no entendemos Exacto. cómo funciona. No, Si hombre, supiéramos tiene un qué ego, hacer. como que está Claro. lleno de sí mismo, como que se siente la última chela del Azteca. Cuando, perdón, hay egos de una manera y egos de otra, porque en realidad hay una... O sea, es como cuando le dices a alguien, no, hombre, este cuate tiene una personalidad, Claro, claro. estás diciendo algo positivo. Exacto. Y es lo mismo que el ego. Mira, te voy a decir, sí, la verdad es que tú tienes un ego que es así, ejecutor, logra, hace cosas y no se echa para atrás. A mí me tocó el otro ego, lo escogí, el que se hace chiquito, no brilla, no molesta para que lo cuiden y lo protejan. Porque al final el ego es un mecanismo de defensa y supervivencia. La grave historia tiene que ver con la neurociencia cognitiva, pero también con la evolución. Cuando vivíamos en las cavernas, lo único que tenías que aprender era a cazar, a saber qué aprender fuego y a ver qué pelar al podías animal, comer y sí, qué sí, no. sí. Eso te llevaba 8 años. ¿Te acuerdas que no sé si sabes, pero bueno, las iniciaciones tribales eran a los 8 años. Y nuestro cerebro sigue siendo igual, funciona igual. Los primeros 8 años de vida se construye lo que es el constructo nuclear de la personalidad. Y George Kelly, que es conocidísimo, el constructivismo histórico, todo el mundo sabe que eso sucede, nada más que eso pasa los primeros 7 años de vida. Ese es tu ego. Y los primeros 7 años te funciona una estrategia, ¿por qué la vas a cambiar? Si ya funcionó. ¿No te han dicho? Si funciona, lo que funciona no lo cambies. Y entonces, después de esos 7 años, nos pasamos el resto de nuestra vida tratando de adaptar a los demás a nuestro constructo de realidad. Entonces, hay 9 modelos de ego, pero ¿Cómo? Los siguientes años pasamos tratando... de adaptar la realidad a nuestro constructo de supervivencia. Ejemplo. Tengo que ser exitosa para sobrevivir, ¿no? Y entonces tengo que dar el ancho y ser valiosa y hacer... Porque de niña no eres valiosa porque no has hecho nada por el mundo. Pero el problema es que ese es un talento. Te haces bueno en lograr la meta, en llegar a lo que quieres, en saber establecer objetivos, liderar equipos de alto desempeño. Pero nunca es suficiente porque en el fondo sigue siendo esa niña chiquita que dijo, tengo que hacer cosas para merecerme el amor y el valor de mis papás. En vez de, que ese es el secreto, a mí por eso me encanta el enneagrama. O sea, pero espérame un segundo, hija. Es muy fuerte lo que acaba de decir. O sea, me acaba de dar un sartenazo públicamente. No. O sea, no. A ver, yo soy una doer, Yes, a high achiever. yes. Y yo siempre he dicho que está claro que los seres humanos los mueven diferentes cosas. Hay gente que se mueve por poder, se mueve por fama, se mueve por dinero, se mueve por reconocimiento. Y entonces mi teoría es que yo, para ser vista, me convertí dentro de mi familia, que todos son súper estudiosos, con súper carreras, y yo era el borreguito negro de 7.3 en prepa, para ser vista y para sobresalir entre mis hermanos,
me convertí en esta persona. Por supuesto. ¿Sí? Sí, ese es tu ego. Porque tú eres Marta, la que en esencia ya es valiosa, no tiene que hacer nada para sobrevivir, no tiene que llamar la atención, ya no vives en tu familia, ya no dependes de tus papás, pero tu construcción de la realidad que tiene a los 7 años era válida. Sí, claro. Ese marco de referencia ya no es operante hoy, si te volteas a ver, pero si nadie te dice que tu personalidad y tu esencia no son lo mismo, Sí. y que tu ego puedes meterlo en control, pues te va a dominar, porque no sabes ni que tienes ego. Y es eso. Tu Es- personalidad. Claro, pero se puede modificar, se puede cambiar. El secreto es Señores, es el último día que hago radio. Me despido el día de hoy. Me dedico a las labores del hogar. ese. ¿Qué crees? No. El chiste es por qué haces lo que haces, que ese es el secreto. Cuando tú operas, haz de cuenta, hay 2 mentalidades, 2 mindsets, el del ego y el de la esencia. Que podría ser Carol Dweck, no sé si has oído un libro que se llama Mindset, la mentalidad del éxito. Sí, sí. La mentalidad fija es la del ego y es tu mecanismo de supervivencia, tu piloto automático, que su obligación es mantenerte vivo. Cuando tú no tienes idea qué vas a hacer con tu vida, el ego se encarga. Cuando no sabes o estás deprimida, triste, preocupada, pues el ego hace que funcione tu vida y entonces haces cosas en piloto automático, llegas al súper y no sabes ni cómo llegaste, ni qué compraste, Porque contestas. es tu forma de ser. No, ese es tu mecanismo de supervivencia, porque en tu familia de alguna manera te sentiste que no eras bien recibida, querida o no vista. Ajá. Entonces, ¿cómo hago para que me vean? Pues voy a ser achiever, me voy a sacar 10 y tu mamá, yes, y tu papá, wow. Llega un punto en que tanto es el aplauso. Estoy hablando de uno de los 9 sí, modelitos de ego. Sí. Pero entonces te dicen, wow, eres lo máximo, qué increíble. Y dices, ay, se siente bonito, ya logré lo que quería. Pero se te olvida que Marta no es eso, que Marta solo es una estrategia para pertenecer a mi familia. Y entonces, si tú supieras o te hubieran dicho, mira, reina, este es como un caballo, o como te va a llevar a donde tú quieras, pero tienes que gobernar al caballo. Y entonces Marta de repente se ve haciendo cosas, digo, ahorita ya no, porque se ve que le has chambeado. Pero en la adolescencia puedo suponer que empezabas a hacer 18 cosas que no querías, con tal de quedar bien. Sí, yo lo hago y sobrecarga de trabajo, Sí. porque no sabes que puedes decir que no, porque eso en tu infancia no era No, sigo operante. trabajando eso. Bueno, sí, ok. Vente conmigo, te digo. Pero bueno, al final del día, ¿qué sería el trabajo? Decir, ok, voy en un caballo. Y entonces en vez de preguntarte, ay, ¿cómo le hice? ¿Por qué amanecí en Acapulco? Si yo quería ir al bosque. Es, no, pues es que traigo un caballo. Eso es lo que nunca se nos olvida. Nos identificamos tanto con esa personalidad que no sabemos que tenemos una esencia que puede manejar al ego. ¿Puedo decir una mala palabra? Todas las que quieras. Bueno, hay que mandar al ego al carajo. El carajo es la canastita que está hasta arriba del barco, del mástil más alto del barco. Ahí tiene que estar para avisarte oportunidades, problemas, defectos, pero tú tienes que llevar el timón. ¿Cuál es el mecanismo, o sea, la razón de ser del ego? Que tú manejes tu barco y el ego te avisa cuando necesitas ver algo que tú no has visto. Pero cuando no sabes qué vas a hacer y te duermes o estás en piloto automático o nadie te dice que existe, pues el ego se baja y maneja el barco. Entonces, lo único que tienes que hacer para realmente tomar el control de tu vida es saber quiero, puedo y debo y tomar decisiones desde tu esencia y no desde el ego. No sé si tengo problemas de lento aprendizaje esta mañana, pero necesito hacer unas aclaraciones. A Sí, ver. claro. No, yo Todos me los cuentavientes, emociono y hablo muy rápido. Sí, no, me encanta. Todos los cuentavientes que están escuchando este programa ahorita, diles a ellos cuál es su ego y cuál es su esencia. Todos nacemos en esencia. Somos seres únicos e irrepetibles y perfectos, como niños. No hay ningún niño estresado, ni un bebé que lo cargues y duerma y tenga calambres. Pero cuando empezamos a crecer y hacemos preguntas incómodas, hacemos cosas que a nuestros padres, a su juicio, no les parece, nos regañan por cosas que no entendemos que hicimos mal. Como por ejemplo, hoy contaba en la clase de la mañana que una sobrina mía un día le dijo a una tía que literal sí tiene bigotes, o sea, literal se ven negros en el... Entonces la niña le dijo, oye, ¿por qué tienes bigotes si eres mujer? Y entonces mi hermana la puso, pinta. Le dijo, ¿pero qué? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué recibió la niña que recuerdas? Solo percibes la emoción. Avergoncé a mi mamá. Entonces, ¿qué hizo? Se cayó. Y entonces esta desarrolló el modelito contrario al tuyo, el de cállate, desaparece y no llames la atención para que no te metas en problemas. Entonces, ¿qué sucedió? Me olvido quién soy y empiezo a actuar y a desarrollar esa personalidad Okay. que me hace pertenecer. Ya, pero ahí te va. ¿Sí lo expliqué A ver, bien? Perfecto, Qué bueno. ya entendimos todos, Ok. ¿no?
No sé, será porque no he desayunado y mi cerebro no está lo que todo. A ver, pero ahí te va. Este ego también es construido por lo que los adultos que nos rodean nos dicen que somos Claro. o deberíamos de ser. No, porque resulta que nos tenían que preparar para saber cazar las plantas, qué se puede comer, prender fuego, ¿no? Entonces, la mente del niño, el cerebro del niño está en unas ondas, no sé si es teta, delta, las que se pueden programar, como de meditación, Sí, sí. y no tienen neocórtex para que no cuestionen a los adultos que se supone que saben lo que tienen que enseñarnos. El problema grave es que hoy en día no nos enseñan a comer ni a cazar. Nuestros papás muchas veces no tienen ni idea de lo que están haciendo y desde esa incongruencia nos educan a nosotros. Y nos programan, se llama engrama. Te dicen algo que se queda llama grabado en tu mente, engrama. un mensaje que se queda grabado en tu subconsciente y se vuelve un mandato. Y cosas, por ejemplo, el niño que su mamá trabajaba. Entonces, el día que se enfermaba, llegaba su abuelita. O sea, ve esta relación, pero eso queda en nuestro cerebro. Ay, mi vida, no te preocupes. Cada vez que tú te enfermes, yo te voy a traer chocolates, pan dulce, galletas y te voy a venir a cuidar y a apapachar mi vida. Este hombre de adulto se enfermaba cada vez que tenía una bronca con la mujer. ¿Tú sabes el gusto que le daba a la esposa que encima de que tenía una bronca y no se hacía responsable, se enfermaba? Pero cachó después de un proceso. Pues es que mi abuelita me dijo que si había bronca yo me enfermara y que con eso ya estaba yo garantizando que me quieran, que me apapachen y me traigan pan dulce. Pero la futura esposa, pues no iba a hacer lo mismo que hacía su abuelita. Eso es el ejemplo de por qué tú crees que el mundo se tiene que adaptar a tu construcción de la realidad que hiciste a los 7 años. Pero ahí te va otro ejemplo muy burdo y muy común. Tienes 10 años y tus papás se van de viaje y te dicen que como tú eres el hombre de la casa y el hijo mayor, tú tienes que hacerte responsable de cuidar a tus hermanitos. Exacto. Y entonces tú creces y cuidas a tus hermanitos. Y luego vas y buscas una pareja que sea tu hijito para seguir cuidando porque tú eres la que cuida. Hay 3 maneras de generar esas creencias. Muchas son ancestrales. Por ejemplo, el calladita te ves más bonita es algo que hoy en día puede ser inoperante, pero hace 200 años a nuestras abuelas les servía. Me acuerdo, cuento mucho esa historia. Mi tía abuela todavía me dijo cuando me casé, mi hijita, haz a tu marido inútil y tonto para que te necesite mucho y nunca te abandone. O sea, a mí se me salieron los ojos de las órbitas, pero a mi hija me da una cachetada si yo le digo eso. Pero para nuestras bisabuelas y tatarabuelas era importante sobrevivir, aunque fuera así. Entonces, una es heredada. En tu código genético traes creencias que sirven para sobrevivir. fíjate, estoy pensando en las mías, ¿no? Yo crecí con una mamá, una abuela y una bisabuela que siempre decían que los hombres eran un horror, que todos los hombres eran infieles, que no hay hombre que no mienta, que los hombres te dejan y se van. Entonces, claro, yo pasé mi adolescencia y mi adultez joven, cada vez que me encontraba con un hombre, esto era mi actitud. Sí, claro. Sí. Claro. O sea, yo estaba, ¿me entiendes? Sí. Yo estaba con la espada desenvainada. Y me costó trabajar esa creencia para que la próxima vez que yo tuviera una relación con un hombre, yo más bien sonara así. Exacto. Eso es. Sí. Eso es. Sí, y esa es la programación. Entonces, una es la que heredas, 2 la que tus papás y tus abuelas y todo con muy buena voluntad te inculca y las que tú sacas con tu cerebro desarrolla de 7 años. Y con eso vas por la vida. Pero lo peor es que el proceso el sistema operativo de la personalidad, como funciona nuestra atención, nuestro cerebro percibe. Te voy a explicar por qué escoges abandonadores cuando te dicen que los hombres son abandonadores. Porque el cerebro prefiere tener razón que ser feliz. Y entonces va a buscar algo que pueda cumplir. Es la profecía autocumplida. Sí. ¿Cómo sucede? Porque esto es lo que es bien interesante. Tu sistema de creencias genera un mindset. ¿Sí estás de acuerdo? Tu mentalidad está formada por tus creencias. Esas de mother, father, preacher, teacher. No hay otra. Ya que formaste tu sistema de creencias, tenemos una cosa que se llama el sistema de activación reticular, que suena muy rimbombante, pero es como un sistema de atención que nuestro ego decide a qué poner atención. Entonces, un ejemplo de eso sería cuando tienes un bebé
que puedes dormirte con los camiones, choques, pero si tu bebé hace te despiertas. Porque tienes un sistema de alarma para detectar cosas que son importantes para sobrevivir. Tu pareja junto ni se enteró y hasta dices, este desgraciado se hizo el dormido, no es posible que no se haya enterado. En cambio, a lo mejor él, si hay un ruido, se despierta y tú ni te enteras. Porque cada quien tiene una atención diferente. Entonces, cada personalidad tiene un foco de atención consciente y tiene una creencia básica de supervivencia. Pero a ver, en esta creencia del todos los hombres son unos pintacuernos, ese sistema de atención lo que busca evidencia suficiente para comprobar tus creencias y entonces repetir el ciclo. Hasta que te atreves a decir, ¿será que haya un hombre que no sea maldito, abandonador? Y entonces ya tu cerebro, en vez de buscar que tengas razón, empieza a buscar, vamos a buscarlo, qué interesante, porque es muy curioso el cerebro. Entonces, saber programar a tu mente solo, a ver, a tus seguidores, si en vez de darle órdenes a tu computadora cuántica le empiezas a preguntar, te va a dar respuestas. Así de fácil. A ver, es que estoy pensando, porque esto es como súper común. Vienes de un padre alcohólico y entonces lo último que quieres es acabar con un marido alcohólico. Y es lo que escoges. O escoges al marido alcohólico o escoges a un marido que aunque no tome, tiene todo borrachera el perfil. seca. Exacto. Claro. Pero tiene ¿sabes por borrachera qué? seca. Sí. Porque tu cerebro percibimos, es que a mí me pusieron como lazo de cochino en redes que dije, tus neuronas espejo escogieron a tu pareja. No, ¿cómo iba a ser saber que iba a ser un padre desobligado? Tú no, tu inconsciente sí. Claro. Porque percibimos 10 millones de bits de información por la vista. En total son 12. O sea, tú lo ves que es amable, agradable, pero tu cerebro, que ya tiene la creencia que todos los hombres son unos malditos, dice, este se abandona, este es maldito, con este nos vamos. Y hormona mata neurona. Hormona mata neurona. Porque el chiste es tener razón, pertenecer al clan, y la manera de pertenecer a mi clan, o sea, es haciendo lo mismo que ellas. Sí, pero también no crees que es porque uno busca lo que uno conoce, claro, lo que a uno le es familiar, lo que uno ha visto, lo que uno entiende. Entonces, si tú creciste en una casa súper disfuncional, súper violenta, súper agresiva, o a lo mejor no había agresividad ni violencia, pero había una tensión que podías cortar con un cuchillo, tú aprendiste a navegar en esa agua. Ese es el agua que te es cómoda. Claro. Entonces, tú encuentras a un pan de Dios en la vida y tú dices, pues esto yo no me lo sé comer, claro, esto yo no lo sé manejar, ¿no? Sí. Un buen hombre no es lo mío porque yo este rollo lo desconozco. Claro. Me voy por el patán. Y es peor todavía, porque para tu cerebro, todo lo que viviste puede ser tóxico, alcoholismo, lo que sea, fue exitoso biológicamente porque sobreviviste. Es muy duro, por eso te tienes que poner a chambear y conoce cuál es tu ego y trabaja tu ego. Y bueno, a mí el enneagrama por eso me fascina, porque entiendes cuál es tu creencia básica de supervivencia. Si cuestionas esa creencia, tengo que ser exitosa para ser valiosa. Y la cambias y ¿será que tengo que seguir haciendo cosas? ¿No será que yo ya soy valiosa y le doy valor a las personas? Y con eso que hagas, cambia tu creencia básica y entonces todo alrededor cambia. Porque si cambias tus creencias, tu sistema de atención se va a poner a ver y se va a enfocar esos 50 bits en ver cómo sí ayudas a las personas, cómo sí eres valiosa y entonces trabajas desde la esencia y desactivas al ego. Ok, pero entonces, ¿cuántas horas de programa necesitas para que todos ustedes cuentavientes, nosotros acá, averigüemos cuál es nuestro sistema de creencias? ¿Es con el enneagrama? A mí es un mapa de la conciencia humana. Entonces, a mí me gusta porque es muy rápido, muy práctico y muy divertido. Pero me dices, Rana, yo vengo las veces que no, quieras. a ver, entonces vamos a hacer, neta, ¿cuántas horas necesitamos para pasar por cuántos números son? ¿9 Son tipos? 9, sí. Por los 9 tipos. Mi diplomado dura 100 horas. Ok. ¿Las quieres todas? O sea, con 2 la armamos. Sí, Con claro, 2 horas sí, la sí. armamos. O podríamos hacer 2 sesiones para dejarles tarea. Anda. Porque mucho es autorreflexión. Entonces, podemos hablar de los 9 tipos de ego que buscan cómo son y luego vayan con quien más confianza les tengan y pregunten en su casa y analícenlo. Y tengo unas tarjetitas, estas que les traje, las tengo digitales. Entonces, podemos mandar las tarjetitas a quien te las pida y que averigüen su personalidad y entonces luego los ayudamos a la siguiente semana a que sepan cuál es. Ay, me ¿Te encanta. parece? Va, Órale. súper. Bueno, Sale. Adelaida Harrison
es cofundadora de Enneagram Coaching Center, que es la primera escuela de Enneagrama en Latinoamérica. Cada personalidad se comunica diferente, usan palabras diferentes. Es muy interesante ya que conoces. No, quiero oír qué dices de nosotros en la clase. No, por ejemplo, tú dices, o sea, tú haces que la gente encuentre su valor. Me voy un poco a la parte de la esencia, ¿no? El niño, la esencia 3, y bueno, hoy te tocó a ti, la próxima vez sí vamos contigo. Sí, Marta en la 3, ajá. Eres la personalidad, o es alguien que viene a hacer sentir a la gente que es valiosa. Y entonces te dedicas a eso porque tú te desconectaste de tu valor personal. Entonces, ese camino de tu personalidad lo que ha hecho es desarrollar ese talento, porque en tu búsqueda de sentirte valiosa, has aprendido y adquirido herramientas que le ayudan a otros a sentirse valiosos. Entonces, lo único que te falta es darte cuenta que tú no necesitas hacer nada para ser valiosa también. Bueno, ya ahorita ya lo sabes. ¿Están conscientes lo que acaba de decir Adelaida? Que yo me he inmolado por ustedes. Que yo me he sacrificado por ustedes. Es padrísimo, porque entonces todo tu ego lo que es la burda imitación de tu esencia. Entonces vienes a hacerlo, pero no lo disfrutas, como cuando te conectas contigo y dices, ay, esto sí es delicioso, porque ya traes a tu caballo, ya te lleva donde tú quieres. Dices, ahorita no quiero, ahorita vamos para allá, vamos para acá. Entonces aprendes a manejar ese caballo. Me quiero ir a vivir a tu casa. Bienvenida. Sí, exacto. A ver, entonces, ahí les van las redes de Adelaida Harrison Coach. Así se llama en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. ¿Sí? Es Adelaida Harrison Coach y vamos a hacer ese programa en donde les vamos a decir cuál es su enneagrama. Sí, padrísimo. Les vamos a dejar tarea y todo. Qué gusto Oye, y conocerte. que no hagan test, por favor, no hagan test. Ok. Porque es de conocimiento. Entonces, los test no te dicen quién eres, sino qué haces. No sirve. A mí no me sirve. gusta. Ok, muy bien.